Hola, muchísimas gracias por todo. ¿Qué es mejor, invertir en acciones o en inmuebles? Pensando en el largo plazo. Tengo 30 años y tengo ahorros, pero no he realizado inversiones. Mi círculo cercano no hacen inversiones y eso me genera mucho miedo. No sé qué camino elegir. ¿Me podrían decir ventajas y desventajas de ambos activos? Capítulo tremendo. Acciones versus inmueble. ¿Qué cosa es mejor? Tanto Víctor como Ulises tienen acción y tienen inmuebles. Yo también. Pero Sí, vamos a hablar también desde la experiencia, desde el conocimiento, de las vivencias que hemos tenido. ¿Qué es mejor? Don Ulises, ¿qué piensa usted? me gustan ambos. Aclarando también conflictos de interés, como dices tú, tengo ambos tipos de activos y estoy metido un poco en el mundo inmobiliario para que también la gente lo sepa y digan que hay algún tipo de conflicto de interés, que sí, pero ahí puedo explicar por qué me gustan también los inmuebles y las acciones, me gustan los dos. Creo que son complementarios, no excluyentes. Sí, yo también creo que son complementarios. También tengo los dos. El grueso de mi capital lo tengo invertido en inmuebles hoy día. Quiero hacer una transición hacia acciones, pero tengo un poquito más, me gustan un poquito más las acciones, Mm. pero los dos son buenos. Sí, ¿Y a sí, usted, los don dos son Víctor? buenos. Yo creo que, o sea, los dos son buenos definitivamente, pero son mundos distintos y yo creo que la inversión se ajusta más a la personalidad de la persona y a la etapa en la que estén. Por lo menos bueno, nosotros tenemos algo en común, que partimos con inmuebles y fuimos transicionando un poco más hacia la bolsa. Y creo que eso tiene que ver mucho con la etapa en la que uno está. Eh, en particular, los inmuebles creo que es una muy buena forma de partir e iniciar en el mundo de la inversión per se. Uno, porque hay mucha información, hay más gente, es más tangible. eh, Generalmente está más pensado para la gente que tiene ya un trabajo, que tiene una capacidad de ahorro y todo eso. Y es un excelente vehículo de crecimiento patrimonial. Y yo creo que esa es la maravilla que tiene el inmueble, que con el famoso apalancamiento, ¿cierto? Que yo pongo un pie y el banco me presta un 80%. Eso genera un efecto bien interesante de crecimiento patrimonial. Pero cuando ya estamos pensando en flujo, cuando es vivir de las rentas, ahí yo creo que el inmueble ya no es tan atractivo. Entonces, creo que depende mucho de la etapa en la que estemos y pensando en la persona que te escribió, yo creo que a los 30 años sí es una muy buena opción. Sí. El inmueble, una buena opción el inmueble. El inmueble, claro. Sí. Sí. ¿Y qué ventajas ven ustedes que tienen los inmuebles, por ejemplo, respecto a las acciones? Mira, hay algo que me gusta harto del mundo inmobiliario, pero hay que también abrir un poquito la mentalidad y salir de solamente el negocio de comprar y arrendar departamentos, que es Mm. como lo más típico y yo también lo he hecho, uno generalmente parte así. Eh, pero el mundo inmobiliario es bien versátil, entonces también hay otro tipo de negocios, por ejemplo, hay negocios muy buenos como el de repente comprar un terreno, construir, vender, parcelaciones, remodelaciones de propiedades que están, digamos, maltrechas o están un poco desgastadas, obviamente te las compras a un buen precio, ahí entra todo el mundo de remates, puedes comprar a alguien que esté con apuro, etcétera, y remodelar y vender. Entonces, hay hartas cosas más como una especie como de emprendedor inmobiliario, además de la compra típica y arrendo de departamento. Entonces, ahí hay una ventaja que yo creo que tienen los inmuebles, pero hay que también ser un poquito más creativo. Está también el Airbnb, o sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer. De hecho, uno ve cómo realmente la oficina se está hablando de, o se habló en su momento, que ahora están repuntando, de convertirla a vivienda habitacional, digamos. Entonces, puede haber una transformación. Lo otro que a mí me gusta en los inmuebles es el tema del apalancamiento, que eso ya como que todos lo saben, o básicamente para el que no lo sepa, es que tú puedes pedir algún tipo de crédito para poder invertir, porque no tienes todo el capital o no lo quieres poner todo el capital tú. Hay gente que igual puede tener el capital y prefiere poner una parte y el resto invertirlo en otras cosas. Eh, y una tercera cosa que encuentro muy buena en los inmuebles es la parte tributaria. Los muebles tienen, bueno, las acciones chilenas también, la malo de esto es que también cambia muy rápido, sobre todo estos últimos años, Eh, pero obviamente los inmuebles, tanto como persona natural como empresa, tienen varias ventajas.
Así muy rápido, no voy a entrar en los detalles, como persona natural están los típicos 2 de FL2, las 8.000 UF de compraventa, entre otras. Como empresa está, por ejemplo, la depreciación, está la recuperación del IVA. Entonces, y ahí para las distintas estrategias. Entonces, tiene harta versatilidad el mundo inmobiliario y eso lo encuentro que es bien interesante, pero ya pasa a ser más un negocio también. Entonces, también ese es un tema y es la ventaja que tienen las acciones. Cuando tú analizas una empresa, ya después no tienes que estar tan pendiente, no es un negocio que tú tengas que estar gestionando, sino que tú simplemente eres una persona pasiva que ves y te preocupas que otro lo gestione bien. eh, y son mejores para el flujo, por lo menos en Chile. Ahí tenemos que ver que en Estados Unidos y Chile son mundos diferentes, pero hablemos de acciones en Chile, tienen muy buenos flujos. Entonces ahí tenemos, a mi gusto, como las dos grandes comparativas de ambas. Ambas tienen cosas buenas y malas y por eso me gustan las dos. Ahí uno va complementando un poco de las virtudes y desventajas de ambas. Mm. Ahora, por temas de capital, ¿cuál de las dos requiere más capital? Inmueble. Inmuebles. Sí, Lejos. pues inmuebles, o sea, por ejemplo, lo mínimo tengo que pagar estos pies en varios años a proyectos Mm, en blanco, que es como lo más, digamos, fácil para poder comprar, en el sentido que no requiere una inversión tan grande. Por ejemplo, esas cuotas no son tan bajas, o sea, están sobre los 200, 300 mil pesos mensuales. Yo acciones puedo comprar por mucho menos. claro, 50, 100 lucas puedo estar haciendo una compra al mes y de hecho mucho tiempo hice eso y funciona, el famoso DCA. claro. Y además, desde ese punto de vista, las acciones no tienen, y esa creo yo que otra ventaja, que no te amarran, porque entendiendo que si compramos un departamento pagando un pie en cuotas, eso sería un departamento principalmente nuevo, ¿vale? Vamos a estar Claro, pagando ese pie en 20, 30 cuotas, una cosa por el sí, estilo, o sí, 60, no tengo idea qué cantidad de cuotas. En cambio, con acciones, tú puedes estar comprando todos los meses, pero meses por a veces motivo, problemas de liquidez personal, puedes no comprar. O sea, en temas de liquidez durante toda la etapa, me parece que tiene ventaja las acciones en ese sentido, de gestión sí, de la no, liquidez personal. totalmente de acuerdo. Bueno, volviendo a las ventajas, porque después con las desventajas tengo harto para darle al inmobiliario, Sí, pero eh, bueno, más allá de lo que ya han dicho, que efectivamente es así, otra ventaja creo que es fácil acceder a la inversión inmobiliaria hoy en día. O sea, hay mucha información, hay muchos libros, está bien documentado, es lo mismo siempre. Es cosa de actualizar los números según el momento económico en el que estemos. Y eso creo que lo hace bien asequible. Aparte que culturalmente está bien visto, entonces tiene como esa ventaja más bien social y cultural, por decirlo así. Eh, el apalancamiento, el hecho de que puedes comprar en verde, en blanco ahora, cosa que antes no se podía, no era tan fácil. Eh, y la otra ventaja que tiene es que, tal como mencioné al inicio, es un vehículo de crecimiento patrimonial porque tú compras un inmueble y ese inmueble después alguien lo arrienda y ese arriendo, ¿cierto?, te paga este dividendo que está compuesto por un interés, que ese interés después tú lo recibes con la ventaja tributaria, ¿cierto? En el fondo igual le sacas provecho y la parte que es la amortización, que es lo que va reduciendo la deuda real que tú tienes con el banco, la paga el arrendatario. Entonces, es extraordinario, tienes un activo que va creciendo no, sí, un patrimonio en realidad que va creciendo todos los meses gracias a que una persona te lo está pagando. Entonces, en ese sentido es bien interesante, pues si hace eso con varias propiedades, puede ser bien significativo el aumento patrimonial. Otra cosa igual interesante que se habla poco, que es que el día de mañana puede pasar el peor de los casos y por lo menos tenía un techo. O sea, lo pudiste haber pensado en inversión y todo, pero el día de mañana te quedaste sin trabajo, las condiciones cambiaron, qué sé yo, por lo menos ya pudiste disponer de un techo. Ahora igual hay que pagarlo y todo, a no ser que ya lo tengas pagado. Y ahí yo creo que es súper bueno como a nivel de seguridad, llamémoslo sí, así. Otra cosa que también tiene la acción es el tema de herencia. Esto es como un clásico, oye, te fallezco y tengo la herencia. Nosotros una vez
le vendimos un departamento a una persona que su pareja falleció, esa persona le heredó todos estos bienes y alcanzó su independencia financiera instantánea, obviamente no como hubiese querido. También sirven como Mm. seguro, porque cuando tú compras con crédito tienes un seguro de gravamen. Entonces, también, pues si yo fallezco, oye, a lo mejor no tengo que contratar un seguro de vida, total, el departamento se paga y con eso ya le puedo asegurar un flujo o un patrimonio, un capital a la familia. Entonces, eso también son factores, creo que son bien interesantes, como Sí, para ir sumando otras cosas de las que no se suele hablar. Claro, y sí, ahí, de hecho ahí que mencionaste ahí de la seguridad financiera, o sea, perdón, de la seguridad al tener tu inmueble, es que te da una seguridad financiera igual importante y eso depende de la persona, pues si quiere maximizar rentabilidad o quiere tener a lo mejor más tranquilidad, que de hecho lo hablamos en un capítulo, de hecho la última vez que hablamos de esos temas, pero yo creo que también es algo que hay que meter un poco en la toma de decisión. Y otra cosa que no mencioné, y justamente lo anoté que estaba mientras estaban conversando para que no se me olvide, es que la bolsa, una de las ventajas que yo encuentro sobre los inmuebles, es que, a ver, esto es un poco contradictorio, pero lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. En la bolsa, al haber más agentes que están comprando y vendiendo, generalmente los precios que eh, están un poco mejor son generados, más ¿ya? claros, son más claros Son los más precios. claros. En cambio, en los inmuebles no, porque de repente hay un gallo que puede hacerte una oferta, pero por un monto mucho más bajo de lo que realmente se puede vender, tú vas a decir que no. Entonces, esa punta de oferta y demanda puede ser muy grande y eso hace que los precios no sean tan claros. O sea, de hecho, yo no sé cuánto puede valer mi departamento hoy en día que tengo de inversión, no sé exactamente cuánto valen. Veo la bolsa y sé cuánto está valiendo algo. Entonces, esos precios son más claros, pero también la bolsa tiene una desventaja, que cuando hay eventos de repente de irracionalidad, hay precios que se vuelven un poco ridículos. O sea, por ejemplo, acá en Chile, con todo lo que pasó en los últimos tiempos, se habló mucho que estaba la acción a precios tontera, que fue una forma vulgar de que le decíamos los precios tontera, porque en verdad habían precios que eran irracionales. O sea, ILC, para por ejemplo entrar en acciones, una acción que justamente yo le estaba conversando antes, estuvo a 2 lucas. Una acción que estuvo a 8, 12, en un momento 10 lucas, cayó a casi 2, Mm. 3 lucas, y hoy en día va para los 9. Entonces, o sea, algo que a ver, la empresa no cambió, sí había un riesgo con la FP, sí había un riesgo con la ISAPRE, y por eso estuvo tan castigada, pero el negocio sigue siendo el mismo siempre. Y siguió siendo un negocio sólido que ganaba plata y mucha gente aprovechó esa oportunidad y ha multiplicado el capital por dos, por tres, por cuatro, Mm. entre dividendos y todo lo que han recibido. Eso no lo va a hallar en un inmueble, es muy difícil. También se pueden comprar inmuebles muy baratos, pero no tan fácil como hacer un clic en la bolsa cuando uno sabe lo que compra. Pero ahí va la educación financiera y saber lo que estás comprando. También puede que te pegue el costalazo, por ejemplo, con Enjoy, que claro, compraste barato, pues se pegó un costalazo y no fue muy bueno, pero si estás comprando algo muy bueno barato, eso sale en la bolsa. Entonces también esa es una Mm. ventaja que tiene. Hay oportunidades fáciles de acceder cuando se dan, digamos, en los Claro, momentos. el hecho de que los mercados sean menos transparentes en los inmuebles, o sea, yo no tengo idea cuánto vale el departamento al lado, por decirlo así, hace que, y de hecho, como no vemos los precios en línea, psicológicamente tomamos menos decisiones emocionales. Sí. De hecho, en los inmuebles, la tendencia, creo yo, que debería ser inversionistas, mejor dicho, mucho más racionales que emocionales, versus que en las acciones de empresa hay una emocionalidad que reina en muchos casos. O sea, Mm. el FOMO hacia abajo, hacia arriba, yo tengo el FOMO bajista cuando las acciones están bajando, ahí me baja el FOMO automático por ir a comprar. Eh, entonces, actuamos muy irracionalmente en las acciones, porque estamos viendo los precios. En los inmuebles no, pues los inmuebles tomamos decisiones mucho más racionales, porque no tenemos ese factor precio que aparece en el computador que nos dice, oye, tu departamento va a bajar un 12% hoy día. Un- ¿Te imagináis lo que sería eso? no, es que sería una locura si los inmuebles fuesen así. De hecho, te voy a contar a lo que yo hago personal para que no me pase. Yo separo las acciones que estoy haciendo más, digamos, ganancia capital de compraventa a mi portafolio dividendero, que ese ni siquiera miro los precios.
No los tengo en la pantalla, no los miro, ni siquiera los veo. No, porque no me interesa el precio que esté ese día, a menos que, bueno, obviamente cuando hay oportunidades todos nos vamos a enterar, y si hay algún precio tontera, digamos, algún precio muy bajo, voy a saberlo igual, pero trato de ni siquiera estar mirando, oye, bajo esta acción, o bajo, si sé que no las tengo para comprar y vender, así que las dejo nomás, que corran, y la rentabilidad ha sido bastante mejor en muchos casos, que esa cuestión del compra-venda, a menos que sea ahí bueno, que antes no es buena idea, es mejor dejarlo, ¿no? Si la empresa es buena y compraste bien. Hay una pregunta, Víctor. Para partir, ¿será bueno comprar y mantener en tu opinión? ¿O mejor eh, hacer compras-ventas En la bolsa, en la bolsa? O en los inmuebles, da lo mismo, las dos cosas. eh, es que en el inmueble yo creo que sí o sí hay que comprar y mantener, pero mantener cuánto. Ahí está. Porque claro, yo creo que una inversión a corto plazo en un inmueble son 5 o 7 años. A diferencia de la bolsa que puede ser un día o una semana. Entonces también las temporalidades del corto, mediano y largo plazo creo que son muy distintas. Porque claro, si yo voy a invertir en un bien raíz donde tengo una hipoteca a 30 años, obviamente el largo plazo son 30 años. Entonces ahí a veces no siempre, ahí va a depender de la estrategia. Es súper válida. Yo digo, voy a estar en la edad donde voy a comprar mucho y cuando llegue a los 60 van a estar todos pagados y ahí voy a recibir flujo. Es una postura, una estrategia súper válida. Pero claro, al ser menos líquidos los inmuebles, yo creo que no es sensato pensar en el cortísimo plazo. Eh, entonces, yo creo que el bien raíz hay que mantener. Ahora, también hay gente, yo conozco gente que compra y al año vende y está haciendo como esta bola de nieve acelerada que agarra la plusvalía o compré en blanco, lo dejé crecer, se entregó y espero un año y luego vendo, también son estrategias. O como decía Ulises, compro un terreno, lo habilito o remodelo y vendo. Pero ahí yo creo, y esto para mí creo que es una distinción que se tiene que hacer y es la diferencia entre la inversión inmobiliaria y el negocio inmobiliario. ¿Ya? Porque una cosa es estar activamente buscando, remodelando, trabajando, es un trabajo, ¿ya? Y eso es un trabajo, versus lo que es una inversión que es, entre comillas, mucho más pasiva, que es ya pago la cuota todos los meses, firmo, arriendo y me olvido, espero que crezca. Eso es como yo por lo menos así lo veo como una inversión. En cambio, el otro es un trabajo, es un trabajo, es un negocio, y así como puedes dedicarte a hacer cualquier otra actividad, puedes hacer un negocio inmobiliario y te puede ir extraordinario. Pero ahí yo creo que es hacer trampa, porque todos los negocios tienen un potencial Potencial mayor. de ingresos Mm. brutales, claro, así como te puede ir muy mal también. Y la bolsa, yo creo que depende como bien decían ahí, de la psicología de cada uno. Yo me considero mucho más largoplacista, eh, pero hay gente que puede invertir en bolsa al corto plazo y eso también es parte de una estrategia súper válida, pues hacer trading o hacer las pasadas, compro en una situación puntual, vendo cuando sube. Y ahí yo creo que es mucho más, es súper válido y se puede obtener muy buenos beneficios también. Yo personalmente estoy más enfocado en el largo plazo, tanto en inmuebles como en bolsa. Eh, lo cual no es fácil porque empiezan a ocurrir ciertos eventos, situaciones que a uno como que lo sacan de esa estrategia inicial. Pero sí, yo, o sea, creo que el bien raíz per se es más mediano plazo y la bolsa por lo menos tiene la opción de hacerlo más corto plazo. Y pensando en una persona que está partiendo, con la experiencia que ustedes tienen hoy día, ¿cómo partirían en inmuebles? ¿Qué comprarían en inmuebles? Si hoy día tuviesen que enfocarse en inmuebles y hablar bueno, vamos a partir. ¿En qué estarían Eh, mirando? Complementar un poquito antes lo que decía Víctor, también en la bolsa, ponte tú el trading o este más cortoplacista, igual muchas veces pasa a ser un trabajo también, porque hay que estar muchas horas de repente pegado, mirando, y te quita el foco a hacer otras cosas. Entonces, de hecho, les comenté que cuando yo partí esto estaba más
en operaciones más diarias. Hoy en día estoy migrando a operaciones más de miradas semanales, qué sé yo, porque también quiero tener tiempo para otras cosas, no estar ahí todo el día pegado operando, que es entretenido, al que le gusta estar feliz, pero también en momentos como, bueno, ya que también ya quiero hacer otras cosas, no solamente estar ahí pegado en el computador. Entonces, tal como tiene un potencial muy alto, pero también tiene ese desgaste de que tiene un trabajo como cualquier otro, que en el fondo hay que estar ahí dándole varias horas al día. Mm. Ahora, ¿cómo empezar? Yo creo que la inversión a largo plazo, como lo que habla Víctor, es una mucho mejor forma de empezar, tanto en inmuebles como en acciones. Mm. O sea, yo creo que si alguien nunca invirtió en acciones, no entiende cómo analizar una empresa, no sabe bien qué es lo que es una acción o una empresa, cómo funciona este mundo, meterse a hacer trading yo creo que es una locura. O sea, vas a perder plata y lo vas a pasar mal. No va a entender por qué o sea, ni yo a veces entiendo por qué se mueve por un lado para otro, y llevo años metido en esto, he estudiado un montón de tiempo este tema. O sea, me imagino que alguien que está partiendo no va a tener idea y solamente le va a valer la guata. Entonces, traten de siempre cuando sean acciones que sean de largo plazo, con una mirada no cortoplacista, y si después les queda gustando y empiezan a aprender, saben a ver empresas, empiezan a aprender análisis técnico, les gusta, y se quieren dedicar a eso, perfecto, es válido y entretenido. Pero yo partiría, y de hecho yo partí analizando empresas a largo plazo, estado financiero, la forma más tradicional, FOME, que tanto el análisis técnico y el FOMO y las opciones y la gama y términos raros que uno de repente, ¿y qué me están hablando? No va a entender nada. Entonces eso es lo primero. Yo creo que en inmuebles es lo mismo. O sea, en inmuebles el clásico de comprarte uno o dos departamentos por el DFL2 y el multicrédito, no porque seas millonario y puedes comprarte 10 inmuebles, sino que se hace por eso. Comprarte uno o dos departamentos, que es lo que te deja el DFL2, a largo plazo, echando un poco, obviamente, mirando bien los números. También yo creo que es una mejor forma de partir en el mundo inmobiliario que lo que hablamos ya de hacer un negocio inmobiliario. O sea, si nunca has comprado una propiedad, si nunca has pedido un crédito, si nunca has tenido un arrendatario un año, 2 años, no te vas a poner a remodelar casas, pues a comprar y remodelar y vender. Pues, o sea, primero parte poco a poco. Entonces yo creo que en ambos mundos partir poco a poco y aprender, porque este tema no es, se puede simplificar, pero cuando uno entra en el mundo de las inversiones no es tan simple, tiene varios matices. Entonces hay que también tenerlo claro de, que es muy lindo y es bueno que aprendan a manejar su plata y su dinero, o por lo menos que lo sepan para que alguien no les meta el dedo en la boca, caso que lo quieran delegar. Entonces también es importante. Ahora hay gente que dice, oye, aquí yo quiero delegar esto, me interesa aprender, pero no voy a estar metido porque tengo otras cosas que hacer. Perfecto, pero por lo menos puedes revisar y entender qué es lo que están haciendo con tus lucros. Sí. Yo en mi caso, mira, yo creo que si una persona, por ejemplo, esta persona que tiene 30 años, no sé en qué trabaja, no sé cuánto gana, no sé su capacidad de crédito, no conozco sus ahorros, que son cosas, son factores que son importantes. Pero si, ya, por ejemplo, yo gano 800.000 pesos y no me alcanza ni siquiera para pedir un crédito hipotecario, yo es que de verdad descartaría la opción de la inversión inmobiliaria y me iría a la bolsa. Total, ahí puedo entrar y con el tiempo voy a ir aprendiendo, me voy a ir a hacer mejor y el tiempo va haciendo su magia también, vamos, interés Mm. compuesto, las progresiones, y vas a obtener resultados igual. Entonces, encuentro que es como medio limitante el decir no, es que yo gano 1 millón y no me dan crédito, entonces no invierto. Yo creo que eso sí es un error, el no invertir Claro. porque te tocaron esas cartas. Ahora, si efectivamente tienes un buen ingreso, porque hoy día para poder optar a un crédito necesitas ganar más de 1,2 millones, 1,5 millones a veces, no todo es, o sea, seamos realistas, en Chile el ingreso promedio anda entre los 700, 600 y no todos tienen la capacidad para invertir. Ahora, asumiendo que la En gente que nos inmuebles. ve sí tiene la capacidad, en inmuebles, claro, si les alcanza, yo sí soy partidario de que vale la pena invertir aunque sea en uno, aunque sea en uno. Porque el crecimiento patrimonial es bien interesante. Vas a tener un activo que si lo arriendas bien, se paga solo. Incluso, aquí ya van a salir todos los vendedores, oye, podís vivir tú ahí. Total, igual vas a tener que pagar un techo. Igual vas a estar ¿Sí? haciendo, vas a hacer crecer tu patrimonio con un gasto fijo que es nuestro techo.
y a muchos nos ha pasado que, a mí me pasó que yo compraba nuestra casa y se valorizó mucho y después quisimos salir de ahí y le pudimos sacar una buena pasada. Entonces, no, de verdad que si a alguien le alcanza, creo que vale la pena comprarse un inmueble. ¿Y cuál es el problema? Que la inversión inmobiliaria, por el tema de la capacidad de crédito, tiene un tope. Una vez que alcanzo ese tope, quizás ahí ya puedo entrar al bien inmueble. Es más, de hecho, si yo tuve el hábito de pagar una propiedad en cuota, no sé, de 300 lucas mensuales, la fui pagando, me lo entregaron, lo arrendé, me quedan disponibles ahora esos 300.000 pesos. ¿Por qué no ahora usar esa capacidad de ahorro para, por ejemplo, invertir en acciones o en bolsa o en algún índice, lo que sea? ¿Ya? Y mientras tanto, el bien raíz va creciendo y todo. Ahora, ¿por qué digo que es importante? Porque como dicen por ahí, o dijo una figura, otra cosa es con guitarra. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que vivirlo. Hay que vivir la experiencia de la inversión inmobiliaria. Y va a haber personas que van a tener el bien raíz, van a estar invirtiendo en bolsa y se van a ir dando cuenta de a cuál tienen más afinidad, cuál les gusta. Y eso, la única forma ¿cómo decirlo?, de asimilarlo es viviéndolo. En cambio, si yo me voy solo por el bien raíz, nunca voy a tener la mirada de la inversión en bolsa. Y también, si me voy solo en la bolsa, nunca voy a tener la visión de la inversión inmobiliaria. Y Claro. ahí yo me la voy a jugar con esto, que va a sonar medio esotérico, pero yo creo que ahí el universo, el destino, hace su magia. Yo, por lo menos, ¿Mm? después de todos estos años invirtiendo en bienes raíces, me convencí de que la vida me ha dado múltiples señales de que me salga de ahí. O sea, me ha hecho pasar muchos malos ratos con la inversión inmobiliaria, siendo que hay Lo otras sé. personas, claro, hay otras personas que nunca les ha pasado nada, es maravilloso, tengo 10 años y nunca he tenido ningún problema. En cambio, yo aquí con un par de años es como, puta, todos los inmuebles que he tenido han tenido algún problema. Y ahí, claro, la vida, yo, por eso digo, esto cada uno interprételo como quiere, pero a mí la vida me ha dicho, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. ¿Cachai? Sí, Claro. Hay un tema para complementar. El tema del aprendizaje. Ulises dijo, bueno, hay que ir aprendiendo y todo el cuento. Y yo creo que, obviamente, todo tipo de inversión siempre hay que aprender. El punto es, ¿en qué se aprende más? ¿En qué tipo de activo tenemos más oportunidad de aprender? Y yo siento que tenemos muchas más oportunidades de aprender en acciones que en inmuebles. Porque yo tengo, a nivel personal, más o menos el 75% de mi patrimonio está en inmuebles. Pero ¿cuántas operaciones inmobiliarias he hecho? No muchas. sí, Entonces, ¿cuánta experiencia tengo en inmuebles? Claro, tengo el 75% de la plata en inmuebles, pero experiencia inmobiliaria no tengo tanta. He comprado algunas propiedades, participado en algunos procesos de compra, solo o con otras personas, pero ¿cuánta experiencia inmobiliaria tenemos? Con acciones, el 25% del capital mío está en acciones, pero he hecho muchísimas operaciones, principalmente operaciones de compra. Entonces, yo siento que tengo mucha más experiencia en acciones que lo que tengo en inmuebles. Y creo que se acumula experiencia más rápido en acciones porque nos vamos a ver enfrentados, dado que en muchos casos tenemos montos más chicos que invertir, o podemos invertir montos más chicos, nos vamos a ver enfrentados con mucha mayor frecuencia a la toma de decisión, que básicamente es un costo de oportunidad en acciones. Ya tengo 200.000 pesos y quiero comprar acciones. ¿Cuál compro? Tenemos que mirar lo que hay y ver qué cosa está más barato. Y ese proceso, como lo hacemos más frecuentemente, creo yo que la aceleración de conocimiento es más rápida, de aprendizaje, pero estamos practicándolo más. Esa es la sensación que tengo, que al final del día es más fácil tener conocimiento alto respecto de las acciones que del inmueble por la experiencia. Yo por lo menos aprendo haciendo, no tanto estudiando. Entonces, creo que es mucho más fácil hacer en acciones que en inmuebles. sí. No, no lo había pensado y tenéis razón con ese punto. No lo había pensado. Pero es un punto bien válido. Porque realmente, claro, la experiencia, el hacer, y va ayudando también a la confianza, que es clave en la inversión. El tema de confiar en ti mismo, en tu análisis, porque básicamente cualquier compra que hagamos de tanto acciones como en inmuebles nos vamos a enfrentar con un futuro incierto, que nosotros suponemos que va a ser de una forma, pero que en el fondo puede pasar cualquier cosa. Entonces, obviamente que eso se va entrenando mucho más,
cuando lo vaya haciendo más día a día, Claro. es verdad. Ahora, a mí me gustaría hablar de las desventajas de ambos activos, porque ya comentamos más o menos la Sí, ventaja de uno, la ventaja de otro, más o menos la opinión, y eh, yo voy a ir con las ventajas de los bienes raíces, Las por lo desventajas. menos desventaja. Sí. Bueno, o sea, a ver, insisto, es un súper buen instrumento, pero tiene cosas. Uno, que hay materiales que se van desgastando. Yo vengo del mundo del mantenimiento. Yo no conozco a nadie que le haga mantenimiento a sus inmuebles. ¿Ya? Y eso, ante algún evento desafortunado, puede ser, te puede hundir, pero a morir. Entonces, hay que hacerle mantenimiento a los calefón, a las cocinas, a las gomas, ¿cierto?, del agua, y eso tiene un costo. Lo otro tiene un riesgo de los que van a vivir ahí. O sea, es realmente una lotería. Tú puedes, o sea, nosotros le hemos arrendado a personas que vienen con guaguitas recién nacidas y que son lo más asqueroso que puedes ver en la vida. Entonces, ¿cachai? Entonces, es una lotería. mm. O que pueden venir con el perrito, ¿no? Si un perrito tranquilito y después te rajó el papel, te rajó los guardapolvos, ¿ya? Entonces, son cosas que pueden pasar. Y todo esto que le estoy contando me ha pasado. Eh, En base a la lo experiencia. Sí, es la experiencia, la experiencia. Por eso se las compartimos aquí a quien nos está mirando para que lo ponga en la ecuación. Insisto, Mm. a lo mejor el primer arrendatario le dura 40 años y nunca tuvo un problema. Ojalá, de verdad que ojalá le deseo lo mejor, pero también pueden pasar estas otras cosas. ¿Qué más? El tema de la rotación también te deja bien vulnerable, porque cuando tú tienes una vacancia, si no lo logras arrendar rápidamente, tienes que sacar de tu bolsillo y a lo mejor te pilla en un mal momento y eso te puede descuadrar un poco las cuentas y a veces yo en la pandemia estuve 3 meses con 2 departamentos vacíos y ahora hace poco que estuvimos vendiendo eran 3 departamentos vacíos donde había que pagar dividendos, gastos comunes, contribuciones y fue un desangre que nos dolió. Entonces, la vacancia también es un factor. Y el tema más importante, creo yo, una de las mayores desventajas es el tema de la liquidez. Porque no es como llegar y decir, ah, no importa, total, mañana si me cambio llego y lo vendo. No es tan fácil, querida audiencia. Es un proceso, depende del ciclo económico, depende de las tasas, depende de la ciudad donde compraste, si creció, se echó a perder, porque puede pasar también que hay ciudades que se están echando a perder, lamentablemente. Y ya, ¿qué voy a hacer mientras se vende? Lo mantengo arrendado y le doy la patada en la raja. Tengo un contrato que me permite hacer eso. Lo vendo con arrendatario. Eso me limita mucho el mercado. O lo dejo vacío y tengo que mamarme esos meses hasta que se venda. Álvaro se ríe porque es todo lo que me ha pasado estos últimos Todo. meses. Todo, todo. Todo esto desde la experiencia. ¿Ya? Y Sí. esos son factores que hay que considerar. ¿Ya? Entonces, la liquidez yo diría que sobre todo es una de las peores ventajas. Eh, eso. Y la bolsa, ahí les doy espacio a ustedes, pero el principal factor es el tema emocional. O sea, que si realmente no sabemos manejar el factor emocional, es una tortura estar invertido en la bolsa. O sea, ver que las acciones bajan, Mm. si nos dejamos llevar por las noticias, ¿no? Que vamos a refundar Chile, o cualquier cosa, o que va a haber una guerra en qué sé yo, que ahora salió, en vez del litio, ahora va a ser el agua, no sé. Si no somos capaces de controlar esas emociones, la vamos a pasar muy mal en la bolsa. Muy, muy mal. Sí, Listo, me 100%. desahogué. Uno, Fue uno más un dice, desahogo que nada esto. fue una catarsis completa. A ver, desventaja. Desventaja, bueno, lo que mencionó Víctor, obviamente en la parte inmuebles concuerdo con todo. No me han pasado tantas cosas malas, a lo mejor por eso no estoy tan decepcionado, pero igual he tenido ciertos problemas. De hecho, tuve una vacancia hace unos meses y dejaron, no como otras personas, pero dejaron bien mal la propiedad del departamento. Ahí hubo que hacer todo un tema de remodelación, qué sé yo. Y todo eso, como dice, tenéis que para seguir pagando dividendos, tenéis que seguir pagando cosas y hay que estar preparado un poco también para eso. Hay que
tener un poquito ciertos colchones para no, en el fondo no pasarlo tan mal. Eh, la inversión en bolsa, desventajas que tiene. Bueno, el tema que estamos hablando psicológico es clave. Otra desventaja que tiene invertir en bolsa es que muchas veces es más difícil respetar tu plan de inversión. Generalmente yo siempre a la gente cuando invierte, yo le digo, ¿para qué invierte? Lo primero. Si es para crecer el patrimonio está perfecto, pero es un objetivo. Pero es algo, para algo estás invirtiendo. Y eso tiene que ir de acuerdo a tus inversiones. O sea, tu, tu idea de inversión, tu plan de inversión tiene que ir de acuerdo a lo que estás invirtiendo. Entonces pasa en la bolsa que muchas veces yo he cachado personas que, por ejemplo, lo he visto harto en Twitter, están una semana con una estrategia de un tipo y a la otra semana están con otra estrategia totalmente distinta y 3 semanas después son value, después 2 semanas después son trader, después les fue mal en el trader, se quedaron con las posiciones y se transformaron de nuevo en value porque estaban baratas, entonces al final Mm. no respetan su plan inicial de inversión. Por ejemplo, alguien que invierte en dividendos y subió mucho la acción por a veces razón, no es que la voy a vender para comprar esto que está barato a que suba. Entonces al final ya te cambia un poco. En cambio con los inmuebles es un poco más difícil hacer eso. Obviamente uno está como más amarrado y porque es algo negativo en ciertas ocasiones, como lo mencionaba Víctor, pues también se le puede ver algo el lado positivo que a ver, yo, por ejemplo, igual he querido vender los departamentos que tengo y a lo mejor si hubiera tenido alguien que me está ofreciendo plata, a lo mejor los hubiera vendido y hubiera sido un mal negocio. Y eso no lo tengo en los inmuebles, y sí lo tengo en la bolsa, que tengo a alguien ahí constantemente que me está diciendo, mira, te ofrezco tanta plata. ¿Te interesa vender? Entonces, ahí, y eso va mucho que ver con tu filosofía de inversión, con lo que estáis buscando y tus plazos, que también son claves. Ahora, otro tema, el tema de los plazos, que para mí es fundamental. Por ejemplo, nosotros tenemos vivencias bien similares y más o menos están porque también tenemos edades muy parecidas. Mm. Entonces, estamos como en la misma época generacional y por eso hemos vivido varias cosas similares, pero depende de las edades también, te interesa más un tipo de inversión u otra y generalmente los inmuebles es bueno hacerlo a edades tempranas. Por ejemplo, en inversiones se habla harto cuando trabajé en la FP, que los activos inmobiliarios son activos básicamente alternativos dentro del mundo de las inversiones. Todo lo que no sea acciones, bonos y divisas puede ser activos alternativos, empresas que no cotizan, inmuebles, etcétera. Y los activos alternativos generalmente son de un plazo mucho mayor para que den la potencial rentabilidad. Si no, no la van a poder entregar. O sea, el inmueble no te va a entregar la rentabilidad en 3 meses. Una acción sí puede ser. Entonces, eso también es muy clave. Eh, yo creo que por ahí va un poco como la desventaja de cada una y también que puede ser ventaja, como uno lo mire. Pero para complementar una mirada adicional, porque históricamente se habla de que el apalancamiento es una de las grandes ventajas de los inmuebles. Yo también creo que sumando y restando el apalancamiento es una ventaja importante. No obstante, también tiene un aspecto de desventaja el apalancamiento. El apalancamiento en un escenario de alta inflación y alta tasa de interés puede ser bestial. Te puede matar ese apalancamiento. Sobre todo si una persona pidió un crédito con tasa mixta. Entonces, el apalancamiento puede destrozar tus flujos de caja, porque ese apalancamiento, si bien hace crecer tu patrimonio, también te puede desangrar en términos de tus flujos de caja. Se te fue el arrendatario o no te pagaron y tenemos que estar pagando ese crédito, que a su vez, en el caso de Chile, va a ir subiendo en relación a la inflación. Entonces, el apalancamiento, si bien, insisto, creo que es una ventaja, tiene aspectos que son sumamente peligrosos y que a veces se toma un mensaje súper liviano de, hay que endeudarse nomás. Robert Kiyosaki decía, endeúdate, da lo mismo, y no miramos la macroeconomía detrás. Eh, entonces, a veces podemos estar comprando incluso activos inmobiliarios que están calientes de precio y apalancándonos. Entonces ahí estamos multiplicando la pérdida potencial. Exacto. Entonces, Ahí, sí, no, totalmente. Es que el apalancamiento es así, pues, o sea, cuando va bien la cosa es un multiplicador, pero cuando va mal es un multiplicador para el otro lado, pues. Entonces,
Y hay algo que lo voy a dejar simplemente dando, como se dice en buen chileno, dando bote, o no vamos a entrar en ese tema por un tema de tiempo, que yo creo que para todo inversor, sea inmobiliario o en acciones, es muy importante entender la macroeconomía y el ciclo económico. Es fundamental. Es un tema, pero es fundamental. Entonces, por ejemplo, Kiyosaki habla mucho de endeudarse, pero el tipo lo hace justamente cuando los inmuebles están por el piso y las tasas están por el piso para reactivar la economía. Entonces, el tipo se endeuda a tasas muy bajas, sin tasa variable, a pura tasa fija. Entonces, cuando en el fondo empieza después la reactivación, eso le va a convenir. Entonces, Y claro, ahí sí funciona. sin una moneda ajustada a la inflación, como es la UEF. Como el UEFA, entonces también hay licuáis un poquito con la inflación las deudas, que es un tema bien técnico, pero sucede ese fenómeno. Entonces ahí es bien bueno, pero una, esa no es la realidad local, acá los créditos son en UF, y dos, claro, el tipo tampoco es que esté invirtiendo en inmuebles a cada rato, sabe invertir en los ciclos, en las fases del ciclo donde la inversión inmobiliaria es rentable. Y ahí obviamente el tipo entra con todo, o sea, creo que la última ciclo de bajas tasas pidió, sí, no me acuerdo, pero eran como 500 millones de dólares en deuda, una cuestión así, para comprar distintas cosas o refinanciar, etcétera. Pero claro, con una tasa casi al cero, tasa fija, con los inmuebles baratos, entonces obviamente que después todo eso lo rentabilizó. Y Sí, lo Y lo mismo mismo pasa en las lo mismo acciones, pasa en la bolsa. por ejemplo, todos los que compramos desde el estallido social hasta la fecha con tasas altas y con un pesimismo, digamos, en el inversor, compramos a muy buenos precios y ahora el optimismo, hace ya un año atrás, volvió a la bolsa chilena, la bolsa del año pasado anduvo muy bien, pero el optimismo ha vuelto y además las tasas empezaron a bajar y está todo subiendo. De hecho, estábamos hablando, ¿qué podemos comprar? Está todo caro comparado con antes. Pero eso es entender los ciclos. Y justamente una vez también en un chat ahí vi, oye, pero ¿por qué invirtieron en acciones y no en depósitos a plazo cuando los depósitos a plazo rentaban mucho? Porque justamente nuestra estrategia es no a un año, no es rentar lo más que podamos ahora, sino que cómo generamos un portafolio que me rente de acá a 5 o 10 años dividendos para yo poder vivir. Esa es la estrategia que más o menos tenemos los tres en esa inversión. Entonces, es distinto. sí, pues distinto. Lo que compraste ahí en 5 años más va a ser, te vas a tomar un whisky pensando en las compras buenas que hice. Bueno. Exactamente. Fueron fundamentales para armar mi portafolio. Exactamente. Vamos a mirar con nostalgia esos tiempos de acciones por el suelo. Nos De hecho, vamos a tener que es tomar un whisky curioso en un este par de años. fenómeno Mm. porque justamente cuando las tasas están bajas, al otro lado, cuando las tasas están bajas, los inmuebles son bien atractivos y las acciones ya están más caras. Entonces, a lo mejor este periodo puede ser muy bueno para estar en inmuebles, pero cuando pasa el efecto contrario, el inmueble se vuelve menos atractivo y las acciones se vuelven más atractivas. Entonces tienen, no siempre, obviamente, hay que ver con pinzas todo, con lupa, pero más o menos tienen como esa relación inversa. O sea, en ambos ciclos de la economía tú le puedes sacar más provecho a un tipo de inversión que a otro. Y eso también puede ser difícil, porque si yo me estoy moviendo de un activo a otro activo, a lo mejor también voy a estar cortando el interés compuesto, la inversión del activo donde yo soy más especialista. No sé, pues voy a inventar, oye, ahora que están bajando las tasas, salgo de la bolsa y me meto al inmueble. Después salgo del inmueble, voy a la bolsa. Y eso tampoco creo yo que es muy saludable. Pero sí quizás tener un mix. Y cuando estemos en un determinado ciclo económico, me enfoco un poco más en la bolsa y luego cuando ya el ciclo se revierta, a lo mejor ahora me enfoco un poco más mis esfuerzos, mis recursos quizás en el inmobiliario. Eso es súper válido. Total, para los verdaderos inversionistas a largo plazo, vamos a tener por lo menos unos 3 ciclos, quizás 4. Entonces, Sea, se de puede hecho, combinar. es justamente lo que yo trato o he tratado de ir haciendo, obviamente no a la perfección, pero me acuerdo cuando compré los inmuebles, los compré como bien apuraditos porque sabía que las tasas iban a empezar a subir y agarré buena tasa, un 2 1 creo, algo así, muy buena, pero sabía que venían las alzas de tasa. Y ahí no compré muchas acciones. Y ya cuando eso lo compré, empecé a ver que las tasas empezaron a subir, las acciones empezaron a caer, justo también vino todo el tema del estallido social que afectó la pandemia,
menos mal que los tuve arrendados y que no se me fueron los arrendatarios, porque también ahí habrá sido otro el cuento, y por eso la experiencia que uno va teniendo es muy importante, porque te provoca sesgos. Mm. Eh, y ahí me fui más a las acciones. Y también esto, por ejemplo, podemos ver a la gente que invierte también afuera, entre también lo que pasa con el peso y el dólar. Entonces, hay veces que va a ser más atractivo invertir en Estados Unidos y hay veces que va a ser más atractivo invertir en Chile. Pero el tema es que cuando ya vuelve a ser, por ejemplo, cuando va de nuevo el ciclo bueno en Estados Unidos, yo ya estoy invertido. Cuando viene el ciclo bueno de las acciones chilenas, yo ya estoy dentro. Cuando viene el ciclo bueno de los muebles, también ya estoy dentro porque invertí en los momentos que había que hacerlo. Entonces, por eso creo que es muy importante ese tema del ciclo. Es todo un tema, así que lo dejamos ahí como un poquito dando bote, pero a los inversionistas de largo plazo que les interesa tener un buen mix, entender esto para saber cuándo comprar en términos macro, es muy bueno. Ahora, obviamente, después tenés que ir al micro, a la propiedad, la acción, etcétera, pero cuando están todas las acciones en el suelo, es mucho más fácil o cuando están todos los inmuebles baratos, también es mucho más fácil ir a elegir. En líneas generales, hay que tener los dos tipos de activos y hay que comprarlos cuando están mal. Cuando las acciones están mal, cuando la tasa está alta. Banco Central sube la tasa de interés, el precio de las acciones va a bajar. Ley inversa, apréndanselo casi que de memoria. Si va a subir la tasa, las acciones van a bajar. Lo hemos explicado en múltiples otros videos por qué pasa eso, pero ténganlo siempre claro. Y cuando la tasa es baja puede ser un buen momento porque se da el fenómeno contrario de que las acciones pueden subir. Tenemos la tasa baja, puede ser un buen momento para comprar inmuebles. El problema ahí de los inmuebles es que va a haber mucha compra de inmuebles que es para inversionistas, porque como la tasa está baja, el mercado de los inmuebles va a estar caliente. Entonces yo en los inmuebles tengo la lógica inversa, hago completamente lo contrario de lo que hace todo el mundo. Porque ¿qué es lo que hace todo el mundo técnicamente en la inversión inmobiliaria? Comprar inmuebles en barrio emergente. Esa es la clásica inversión inmobiliaria. Tipología uno y máximo 2 dormitorios. ¿Ya? Esa es la máxima. Eso es lo que hacen. Yo tengo la lógica contraria. Hay que comprar barrios consolidados y departamentos destrozados, usados. O sea, compremos departamentos baratos en lugares caros. No compremos departamentos caros en lugares baratos porque al final del día yo creo que los sectores emergentes creo que no tienen tanta plusvalía porque los potenciales compradores son otros inversionistas. Mm. A mí me gusta harto desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria en los barrios consolidados. Departamento nuevo en barrio consolidado, ni por si acaso, porque creo que puede ser la peor inversión de la historia. Pero departamento usado en barrio consolidado me parece que es muy atractivo, porque ahí podemos encontrar relaciones bastante buenas y bastante margen de seguridad al final del día. Pero Bueno. hay que buscar y eso va a requerir tiempo, va a requerir tener ahí un equipo de personas que te puedan ayudar, parte legal, etcétera. Oye, y en la acción igual necesitamos tiempo, hay que analizar las Sí, empresas, hay que ver los Sí, reportes, entonces todo tipo de inversión requiere trabajo, estudio, dedicación, porque de repente está como esa fantasía de que ya pongo mi plata y crece solo. Entonces, también dejarlo claro. ya. Con una salvedad en las acciones. Podemos tener una forma de invertir que quizás sea que sea menos intensiva en tiempo, que es, por ejemplo, la inversión en ETF, Claro. que podríamos estar comprando paquetes de acciones, eh, donde estamos comprando algunas que están más caras, otras que están más baratas, pero nuestro tiempo de análisis es mucho más bajo en un ETF que lo que puede ser en acciones individuales. De hecho, a esta persona que quisiese partir, mi recomendación en ese sentido es, si queremos partir en acciones, partamos por ETF. Y después de sí, todo un proceso de estudio, vamos a las acciones individuales. sí, Los ETF más fáciles. totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, yo como igual estoy dedicando harto tiempo a otro tipo de inversiones y no quiero dedicarle tanto tiempo a analizar empresas, que sí lo hago en Chile. En Estados Unidos me estoy dedicando mucho más a hacer carteras de ETFs que sean interesantes y las dejo ahí nomás, las dejo que avancen. Y la verdad es que rentan muy bien porque en mercados eficientes como el de Estados Unidos es muy difícil ganarle al mercado. En Chile el mercado es mucho más ineficiente, entonces de repente ahí hay más oportunidades de gestión activa. Pero en Estados Sí. Unidos es una buena cartera de ETF, hay, pero al otro lado, un ETF viviendero, un par de ETF tecnología, servicio de comunicación, semiconductores, y ahí ya dije mi cartera. Ya.
Ahora, Sería, o sea, con eso estáis. y para terminar, ¿es necesario ganarle al mercado? La respuesta en este video que está por acá.